Estamos en directo esta noche en Navarra Televisión en un programa especial, La Presidenta Responde, con Uxue Barcos. Bienvenida de nuevo. Gracias de nuevo. Y vamos ya al ruedo, al albero. Hablando de elecciones, entre otras cosas, ya nos ha dicho que tiene ganas de volver a repetir, tengo que fuerza, quiere contar con su equipo, con su apoyo, y sabemos que Navarra es una tierra en la que los pactos son sí o sí, y mucho se viene hablando de pactos. Recientemente el Partido Socialista de Navarra, en palabras de Santos Cerdán, dijo que quería encontrarse con Geroa Bai en un gobierno progresista. ¿Y Geroa Bai qué dice? Mire, ese es un ofrecimiento que yo hice desde el primer momento y en mi discurso durante el debate de investidura. Y lo he repetido a lo largo de todos estos meses, de estos 3 años, en multitud de ocasiones. También ha habido diferencias, pero yo siempre he dicho que la suma de fuerzas progresistas y, por lo tanto, que esos 26 votos que dieron su apoyo al gobierno que presido, me hubiera gustado enormemente que se hubiera revalidado en 33, es decir, esa suma de mayorías progresistas a lo largo de la legislatura. Lo hemos visto en algunas ocasiones y yo creo que además en algunas iniciativas de importancia y de envergadura, pero yo sí creo que en estos 3 años, no sé si es el caso del señor Cerdán o es, en fin, el Partido Socialista de Navarra, yo creo que en estos 3 años hemos visto, o nos ha recordado en demasiadas ocasiones ese Partido Socialista que llama hoy a una mayoría progresista y, como digo, esto no satisface, lo hemos visto demasiadas veces revalidando, en este caso, una minoría no progresista en el Parlamento. Pero en cualquier caso, ¿está acomodada con el cuatripartito? El trabajo siempre en coalición y el trabajo entre diferentes fuerzas, fíjese que no somos 4 partidos, somos 4 coaliciones o 3 coaliciones y Podemos en este caso, hombre, son siempre trabajos que requieren una mayor labor de consenso, son mucho más trabajosos. También es verdad que luego son mucho más sólidos en las decisiones que uno toma, pero sí me he sentido razonablemente cómoda en todas y cada una de las ocasiones. No, lógicamente. Cuando uno pacta, tiene que saber ceder, tiene que saber perder en ocasiones. Esta noche las preguntas no solamente las voy a hacer yo, las van a hacer también los espectadores, a través de las redes sociales y a través de las preguntas que hemos grabado pues, entre ayer y esta mañana para que fueran lo más recientes posibles. Y sobre elecciones y pactos va la primera pregunta. Señora Presidenta, mi pregunta es: ¿va usted a mantener en las siguientes elecciones la unión, si es posible, entre los partidos que están ahora gobernando con usted? Pues ya me gustaría poder decir que tomo yo una decisión, en el sentido de que ya me gustaría poder adelantarme en el tiempo, ir previendo las cosas, pero desde luego aquí la decisión primero es de la ciudadanía y en democracia esto es muy básico. Es decir, que fuerzas conforman las mayorías parlamentarias, que en esto se basa una democracia parlamentaria. Evidentemente, si se produjera la circunstancia en que pudiéramos mantener de manera sólida una mayoría progresista, si además se me encomendara a mí, como fuerza mayoritaria entre ellas, ese trabajo, desde luego trabajaría en el mismo sentido, claro que sí. Va a haber más preguntas de las redes sociales. Esta noche va a estar pendiente nuestra compañera Vera Villafranca, que imagino que a esta hora de la noche en las redes están ahora mismo con mensajes que seguramente nos vas a contar todos, espero. Bueno, todos no, porque el hashtag La Presidenta Responde reúne ya muchas preguntas que se han ido inscribiendo en las últimas horas y que se han animado mucho más si cabe en esta tarde. Muy buenas noches, Roberto, buenas noches, Presidenta, también a los espectadores. Y al hilo de lo que comentáis, hace solo escasos minutos le dejaban esta pregunta a la Presidenta. Juanillo Albret dice: Presidenta, si salen las cuentas, pongámonos en la hipótesis de que saliesen, para gobernar, ¿cambiaría pactar con PSN en lugar de EH Bildu? Y también le preguntan por la situación de Podemos y si cree que esto peligra la posible permanencia del cuatripartito. Ahí quedan 2. Sí, 2 y bien intensas, por cierto. Yo siempre he hablado de sumar entre fuerzas progresistas. Señalaba que el discurso de investidura y me remito a lo que una y otra vez he hecho público en el Parlamento, en otro tipo de iniciativas y en las conversaciones que he mantenido con las diferentes formaciones. Esto de uno en lugar de otro, primero, repito, creo que hay que tener un enorme respeto a lo que la ciudadanía ponga encima de la mesa y ese Parlamento que va a dibujar la ciudadanía navarra. Y en segundo lugar, siempre creo en la suma de fuerzas progresistas que podamos trabajar juntos por otro tipo de sociedad, la que viene marcando el Gobierno del Cambio. Hace 2 meses nos visitó Pedro Sánchez, antes de que fuera investido presidente del Gobierno, y charlamos de muchas cosas con él. Una de ellas, precisamente, la situación, la valoración del actual Gobierno de Navarra.
Aquí, por ejemplo, en Navarra hubo una serie de formaciones políticas que bajo ese lema de cambio social lo que han hecho ha sido obsesionarse con lo identitario y abandonar la igualdad como objetivo primordial de ese cambio, ¿no? ¿A usted qué le haría sentir cómodo, teniendo en cuenta que María Chivite no va a ganar las elecciones ni ningún otro partido por mayoría absoluta en Navarra? Debería ser uno el de la convivencia. Es decir, lo que no se puede hacer es enfrentar a dos comunidades, sino tender puentes precisamente para que esas diferencias y esa diversidad sea un factor multiplicador. Una propuesta progresista debería también ser uno de los principales atributos de ese gobierno. Y en tercer lugar, un compromiso claro con esta tierra y con el reconocimiento a esos derechos forales. ¿Qué opina? Yo creo que toca de oídas, en este caso el hoy presidente Sánchez, y curiosamente además ha tenido oportunidad de conformar un gobierno con unos apoyos parlamentarios que tienen bastante que ver con el gobierno que en estos momentos preside Navarra, que le lleva 3 años de delantera, y mire, que le lleva 3 años de delantera en políticas sociales que vamos viendo que, bueno, en algunos casos ha adelantado ya, por ejemplo, y además yo se lo remitía en la carta que le envié al ser nombrado presidente del gobierno, por ejemplo, el de la atención a la sanidad universal, el de la memoria histórica, el de la conformación de una serie de políticas fiscales que atiendan las necesidades reales de la sociedad y que no se escuden en la gran mentira de ofrecer, en fin, la gran mentira, repito, de ofrecer supuestos servicios a la nórdica con impuestos a la baja y a la rebaja casi. Por lo tanto, no es verdad que el gobierno de Navarra, entiendo que habla de oídas, y ya lo comprendo también, que el gobierno de Navarra sea un gobierno obsesionado con la cuestión identitaria de ninguna de las maneras. Bueno, eso lo dice el Partido Socialista de Navarra, no creo que tampoco que hable de oídas. Por eso digo que habla de oídas, habla de lo que le han contado que está ocurriendo aquí, pero no conoce lo que está ocurriendo aquí. Y por lo tanto, repito, en un momento en el que las primeras iniciativas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España tienen mucho que ver con materias en las que el Gobierno de Navarra, este Gobierno de Navarra, lleva ya transitando 3 años, esa delantera es bastante evidente, pues creo que le han contado mal. ¿Usted cree que María Chivite se lo ha contado mal? Yo creo que si le han contado esto, yo no he dicho que haya sido María Chivite, pero evidentemente supongo que al Partido Socialista le ocupa o le atañe esta responsabilidad, pero evidentemente quien le haya contado esto le ha contado mal, y repito, a las pruebas me remito. Ha pasado un poco de soslayo por la pregunta del ciudadano en el que le hablaba también de si se fía de Podemos actualmente. Es verdad, no, sabía que había quedado una segunda, pero he dicho 2 y no recordaba al esto. ¿Peligra el cuatripartito? No, de ninguna de las maneras en estos momentos. ¿Usted se fía de Podemos? De ninguna de las maneras. Podemos hasta aquí, yo os lo puedo decir eso, Podemos hasta aquí, hasta hoy, ha sido un buen socio, un socio como creo que lo hemos sido el resto de quienes hemos conformado el cuatripartito. Hemos tenido nuestras diferencias, por supuesto. En estos momentos Podemos está sufriendo o está viviendo una crisis interna de envergadura, por supuesto. ¿Qué ocurrirá a partir de mañana? No lo sé. Pero lo cierto es que esta crisis viene larvada ya de hace, o cuando menos en lo que conocemos, de hace unos cuantos meses, y una y otra vez, unos y otros miembros de Podemos, hombres y mujeres que están a un lado y al otro de la mesa, lo cierto es que se han comprometido con el cambio y hasta aquí se ha cumplido, yo no puedo decir lo contrario. ¿Con quién tiene usted contacto? Con los 7 parlamentarios, evidentemente hay relación más estrecha con algunos que con otros, pero no estoy hablando de un lado y otro de la mesa, hablo de las personas, y por lo tanto, evidentemente, la relación con la presidenta del Parlamento tiene además ese rango institucional, pero en cualquier caso con Carlos Couso, con Laura, en fin, con Teresa Áez, con Miquel Buïllo, la relación es perfectamente razonable con todos y cada uno de ellos, independientemente de lo que el devenir político nos depare. Con Pedro Sánchez, y por cerrar este capítulo, no tiene fecha todavía, ¿no? No, ha quedado ya claro, y además yo creo que lo ha hecho Moncloa público hace días. Estamos ya trabajando, lógicamente, en lo que el contenido de esa reunión será, pero Moncloa ya ha avanzado y me parece razonable que las reuniones se irán produciendo conforme al protocolo de comunidades autónomas, y ahí estaremos. Muy bien, nos vamos a asomar al Parlamento. De Parlamento a Parlamento van a ir pasando también esta noche los portavoces parlamentarios de todos los grupos con representación en la Cámara. Los primeros, Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular. Preguntar a Uxue Barkos, a la presidenta del Gobierno, hace ya algunos años escuchamos de tu boca
afirmar que votarías sí a la incorporación de Navarra al País Vasco. Si hoy tuviéramos ese referéndum, tuviéramos esa consulta, si la transitoria cuarta se activara, ¿mantendrías esa posición? Es decir, ¿votarías sí a que Navarra se incorporara a la Comunidad Autónoma Vasca? ¿Votarías sí a que Navarra fuera anexionada por el País Vasco? Bueno, esa es la pregunta concreta, como ves. Presidenta, usted dijo, cuando tomó posesión del cargo, que le gustaría ver a Navarra anexionada a Euskadi. Si hubiese que votar, que usted votaría que sí a que Navarra fuese una provincia más del País Vasco. ¿Sigue usted manteniendo esa postura y le gustaría ver a su propia comunidad, de la que usted es presidenta, desaparecer y que forme parte del País Vasco? Diga solamente sí o no. Pero no puedo decir solamente sí o no, porque sería engañarnos y engañar a la ciudadanía, que yo creo, en fin, debe ser lo que se pretende con este tipo de afirmaciones. Nunca he hablado de anexión, porque no es la anexión lo que estamos pensando. Una parte importante de Navarra, un tercio, según hemos ido viendo en los diferentes actos electorales, de encontrarse, yo no sé en qué fórmula, desde luego nunca una anexión, ¿quién quiere para su comunidad, para su sociedad, unas circunstancias de sometimiento a nada, y la palabra anexión, en fin, siempre, pero en cualquier caso, somos un tercio de navarras y de navarros. Y yo creo que esto se debe respetar, y se debe respetar con algo más de solidez en los argumentos que lo que acabo de escuchar. Esto se debe respetar, y digo, comparto con un tercio, y creo que es muy importante, de la ciudadanía de Navarra, el que nos reconocemos efectivamente en una realidad cultural, en una realidad histórica, en una realidad con futuro en términos de relaciones socioeconómicas que nos gustaría que fuese a más. Claro que sí. Y esa es la razón de la transitoria cuarta. Le voy a decir más. El otro día en una comisión de régimen foral le recordaba yo, y yo creo que no las conocía, le recordaba al señor Esparza unas declaraciones del señor Aizpún del año 78, 79, 78, 78, del año 78, muy interesantes, en las que hablaba de la necesidad de reconciliar esas dos partes de Navarra, reconociendo que una parte de Navarra sentía su identidad más cercana a su realidad y a su raíz vasca que a la comunidad o a la realidad institucional española. Esa es la base de nuestro posicionamiento. ¿En qué fórmula? Habría mucho que hablar, por supuesto, con la vocación de ver desaparecer a Navarra, pero ¿a quién se le ocurre semejante insensatez? Un apunte más a este respecto que llega desde la calle. Usue, Kaixo, me gustaría saber, a ver cuándo vas a proclamar la independencia de Euskal Herria, antes que lo ganen los catalanes. Yo creo que cuando se plantean cuestiones como esta, lo que se está expresando es una vocación y una voluntad, entiendo que es la de esta persona. Lo que está claro es que cualquier proyecto político, más todavía uno de la envergadura de plantear la independencia de un territorio, el que fuera, necesita de muchos años de acción política, necesita muchos años de hondura política y necesita unas mayorías muy sólidas en una sociedad que hoy en la Navarra, y creo que no nos confundimos, no se producen de ninguna manera. Si se activara la transitoria cuarta, ¿usted qué votaría? Si se activara la transitoria cuarta, habría que ver en qué términos se está produciendo. Es decir, la transitoria cuarta no establece una pregunta, lo que establece es la posibilidad de que a una relación institucional entre Navarra y la comunidad autónoma vasca, quienes tenemos la facultad de decidir somos exclusivamente los navarros y las navarras. Pero dicho esto, lo que no podemos establecer en estos momentos es cuál sería la pregunta. Dígame cuál es la pregunta exactamente. ¿La de una sumisión de Navarra a los intereses de la comunidad autónoma vasca? De ninguna manera. ¿La que está proponiendo, por ejemplo, el Estatuto Vasco? Una relación institucional, no, pues no está proponiendo. Lo que está proponiendo es que en el caso de que las navarras y los navarros quisiesen, a través de la activación de mecanismos, y ahora digo yo, como es el caso de la transitoria cuarta, y a través de sus parlamentos, se establecería el modo de relación. Es que, ¿cuál es el tipo de relación? Hay muchas posibilidades. ¿Cuál le gustaría a usted? Hay quien, evidentemente, mire, hay formulaciones que cada vez se producen de forma más novedosa. Por ejemplo, hay formulaciones la que usted no, le motiva. No es tan fácil, no es tan sencillo. Yo he hablado clarísimamente de cuál es mi vocación y cuál es mi sentimiento. ¿Cuál sería la fórmula que más nos conviniera a los navarros? ¿Puede ser una confederación de dos entidades, en este caso administrativas, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, en pie de igualdad?
Pues puede serlo. ¿Esto es lo que se pensó en el 78 cuando se redactó la transitoria cuarta? No, se estaba pensando en 4 territorios. Quiero recordar que hasta entonces el Partido Socialista de Euskadi, porque aquí era el Partido Socialista de Euskadi, propugnaba esos 4 territorios. ¿Pero usted con la Confederación se sentiría cómoda? La Confederación es una fórmula que creo que se adapta perfectamente a lo que hoy estamos viviendo, pero lógicamente se avanza en esta materia. En cualquier caso, fíjese, mucho más que llegar hasta la transitoria cuarta, que es a donde quieren llegar en este caso UPN y el Partido Popular, yo creo que primero hay que transitar por algo mucho más sencillo, que es la de una relación normalizada con la comunidad autónoma vasca, a diferencia de lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos aquí, al gobierno quiero decir, que era una relación de vivir de espaldas con una comunidad con la que tenemos intereses económicos, con la que compartimos posiciones en universidad, en investigación, en salida a Europa, en infraestructuras bien potentes. Por lo tanto, todavía queda mucho que recorrer para cualquier otra iniciativa que no pase por una relación normalizada con la comunidad autónoma vasca. ¿La Confederación estaría integrada en el resto del país, dentro del Estado? Vamos a ver, yo repito, en estos momentos, ¿usted cree que en una comunidad como la nuestra se dan circunstancias como para empezar a hablar en términos de trabajo de una vía independentista? Yo creo que no. Yo, francamente, hoy no lo tengo en mi agenda de trabajo de ninguna manera. Vamos a asomarnos de nuevo a las redes. Vera Villafranca, de nuevo, adelante. Que estáis hablando, Roberto, presidenta, pues algunos tuiteros preguntan a la presidenta, un guipuzcoano, dice si, como se supone al escuchar a sus homólogos del País Vasco haciendo referencias a Unión de País Vasco y Navarra, que ganaría Navarra y los navarros, y como imagino que no tiene respuesta, dicen preguntas que también llevan opinión, lo entenderá presidenta, ¿qué ganaría personalmente? Y dice, yo soy guipuzcoano, y en lugar de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. También le preguntan qué va a hacer su gobierno para cohesionar nuestra comunidad. Son grandes preguntas que intentamos condensar en este poquito rato en el que nos asomamos a las redes. Quedarían para otra entrevista. De mucha hondura, efectivamente sí, porque además poco o nada, según qué cosas tienen que ver con la gestión de lo que es un gobierno, con el posicionamiento político sí, pero de una enorme hondura, y necesitaríamos efectivamente mucho tiempo. Pero en cualquier caso, ¿qué ganaría Navarra? Pues lo que cualquier relación que busque el bien de una comunidad, si está bien establecida, lógicamente esa relación. Yo insisto, de momento estamos trabajando en algo que me parece esencial, y es una relación normalizada con el gobierno de la comunidad autónoma vasca. Y esto, repito, tiene efectos bien claros, a efectos económicos, a efectos de desarrollo, a efectos de infraestructuras, y esto era muy importante para Navarra, no solo con la comunidad autónoma vasca, con Aquitania también, y estoy pensando lógicamente en la eurorregión, que esto sí ha sido una realidad en esta legislatura. Y la segunda pregunta era, discúlpeme, ¿qué hacer para volver o estructurar la relación en una sociedad fracturada? Pues lo que pretendemos es trabajar en ello, y en ello llevamos 3 años, y yo diría que con iniciativas de muy diverso tipo, desde el recuperar el orgullo de la memoria histórica que durante 40 años había estado tan olvidada en Navarra, hombres y mujeres, por supuesto en Pamplona y comarca, pero estoy pensando esencialmente en la ribera de Navarra, que han visto durante 40 años olvidadas, absolutamente olvidadas, las reivindicaciones de su derecho a recuperar a los suyos para un duelo, y a recuperar el orgullo que ellos nunca perdieron, pero sí el conjunto de la sociedad, su dignidad. Otro tanto estoy pensando con el entorno, que es más peliagudo, lógicamente, con el entorno de las víctimas de la violencia, de todo tipo de violencia, especialmente de la violencia de ETA, y repito, en una circunstancia mucho más peliaguda, pero que estamos trabajando, y yo sigo siendo enormemente ambiciosa en ello. Pero no solo, y con esto termino, discúlpeme, hay que pensar también en reestructurar o en afinar y buscar el terminar con esas brechas en el ámbito, por supuesto, de la convivencia de todas las navarras, que son tan diversas, pero también en las brechas sociales que anteriores gobiernos nos dejaron, porque ahí está una base muy importante de la convivencia de una sociedad. Me sabe muy mal interrumpirle, así que le voy a pedir que intente ser más breve en las respuestas. Sí, pero con preguntas de esta dimensión y de esta hondura, de verdad que necesito... Bueno, vamos a hablar de impuestos, porque está a punto de terminar la campaña de la renta, y son algunos los ciudadanos también que nos hemos encontrado a favor y en contra de la subida de impuestos. Volvemos a la calle.
Usue Barcos, yo quería preguntarle si va a subir usted los impuestos a partir de ahora, ya que acabamos de hacer la declaración, y yo creo que estaría bien una subida. Pero también quiero decir que estoy muy contenta con su gestión y que dure muchos años. Mi pregunta es, ¿por qué no suben los impuestos todos los años? Subir los impuestos todos los años. No me esperaba estas dos preguntas, francamente. Yo creo que la gente se iba entendiendo que una política fiscal que supone un esfuerzo para las rentas más altas era necesaria y que eso nos obliga, esencialmente a quienes nos dedicamos a la gestión de la cosa pública, a una gestión todavía más afinada, más oportuna, más trabajada y más transparente. El esfuerzo que ha pedido Navarra a sus ciudadanos con una subida de impuestos que realizamos en el año 2015 para 2016 y un ajuste que se realizó en el 16 para el 17, y que por supuesto es perfectamente mejorable. Nosotros tenemos lógicamente críticas que atendemos y que miramos, y las políticas fiscales hay que ajustarlas, hay que adaptarlas también a los tiempos, pero lo cierto es que Navarra lleva en estos momentos 3 años de delantera, porque eso nos ha permitido ajustar otras muchas cosas, no solo a través de los impuestos, también a través de una mejor política de gestión, por ejemplo, de la aportación del convenio, la aportación Navarra al Estado, con otro tipo de cuestiones que nos han permitido generar, fíjese, consolidar unos presupuestos con 400 millones de euros más para gasto en inversiones públicas que cuando llegamos. Ahora, subir los impuestos una vez más, pues no lo tenemos pensado. Sí, quien sí lo ha anunciado ya, por eso hablaba de que, en fin, algunos yo creo que hablan de oídas, quien sí lo ha anunciado ya es el presidente Sánchez, que ya ha anunciado ajustes. En cualquier caso, no son los impuestos más altos del Estado, ni mucho menos. Habla de subida el 16, habla de ajuste el 17, ¿qué va a hacer el 18? ¿Qué le dicen los números? En estos momentos y de momento dejar, lógicamente, establecer y dejar reposar esa política fiscal, porque tenemos que ver también cómo actúa en estos momentos el Gobierno de España y, por lo tanto, dónde va a pedir ese esfuerzo a los ciudadanos, si es en la imposición directa, si se queda en las empresas o si va a la imposición indirecta. Y, por lo tanto, tendremos que ver, de calcular el que ese esfuerzo en Navarra, lógicamente, tiene que quedar compensado. Muchos podrían decir que de cara al año que viene, que es electoral, ¿algún guiño habrá? Mire, eso lo hizo de manera muy responsable quien hoy es oposición. Eso lo hicieron de manera muy responsable Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista de Navarra, ahora Pedro Sánchez anuncia exactamente lo contrario, y el Partido Popular, y de manera muy responsable porque al año siguiente lo que hubo que hacer es ajustar unas cuentas que no dan. No se puede prometer sanidad y no se puede prometer que se trabajará en terminar con las listas de espera. No se puede prometer educación y prometer que se va a trabajar en reponer las ratios de atención en la escuela pública si se hace una rebaja fiscal. No se puede prometer complementar las pensiones como estamos haciendo hoy en Navarra, las pensiones mínimas contributivas, con importantes cantidades para las arcas forales si uno baja los impuestos. Eso es mentirle a la gente. Y esa irresponsabilidad este Gobierno no la va a cometer. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, las listas de espera se han recuperado invirtiendo. Lógicamente, pero ¿quién piensa que los servicios, y cuidado, invirtiendo, y no todo lo que quisiéramos, pero sí es verdad que importantes cantidades y un esfuerzo muy importante. Con peonadas que también ustedes cuando estaban en la oposición criticaban. No, cuidado. Una cuestión es hacer de la gestión de la sanidad pública una gestión de peonadas en un grueso político. Y otra cuestión es ajustar el momento de retraso que lleva la sanidad pública en la atención a determinados pacientes, porque eso son las listas de espera, retraso en la atención a los pacientes utilizando todo el marco. Mire, en personal de enfermería, en personal médico, en Navarra ha hecho en estos 3 años un importante esfuerzo, y no, por cierto, el suficiente, un importante esfuerzo para superarlo, pero mientras tanto hay que ayudarse de otras técnicas. Una cosa es que la peonada o que el trabajar con el sector privado, que yo claramente lo defiendo cuando tiene la vocación de ser una cuestión de apoyo y de superación de un momento, o cuando lo que se está proponiendo es algo estructural. El cambio es diametralmente opuesto. Una pregunta más en materia sanitaria. A ver, ¿qué pasa? Que en la sanidad antes estábamos entre las mejores de España o la mejor, y ahora estamos entre el montón. Faltan médicos y falta de todo en sanidad.
Y no le falta razón, faltan médicos y falta de todo en sanidad, y falta personal de enfermería y falta personal de todo tipo. No solo, por cierto, en la sanidad navarra, en el conjunto del Estado. Hay problemas muy diferentes. Primero, los recortes de la crisis, eso es verdad, y eso es lo que estamos revirtiendo, evidentemente no de un día para otro. Revertir en 3 años, en 4 años terminaremos la legislatura, los hachazos que la crisis supuso, no solo las medidas que se tomaron, sino lo que la propia crisis, y además las medidas políticas que se tomaron, sería tanto como mentir al conjunto de la ciudadanía. Se va haciendo poco a poco. Tenemos un segundo problema, falta personal sanitario en el conjunto del Estado, falta personal sanitario para poder atender las necesidades, pero no solo en el conjunto del Estado. El otro día hemos visto que Alemania está reclamando en números de miles además el personal médico, pero no es cierto que la sanidad navarra esté entre las peores del Estado ni entre las del montón, ni mucho menos a tenor de lo que dicen los usuarios de la sanidad pública. Le dejaremos a Pedro Sánchez la parte nacional, a ver cómo la sostiene. ¿Piensa usted en cómo va a afrontar su jubilación después de ver cómo se han llenado las calles de ciudadanos y ciudadanas que han reclamado un aumento en las pensiones? ¿Cómo voy a afrontar mi jubilación? Sí, yo creo que si lo piensa usted, en cómo la va a afrontar después de ver cómo están... Yo creo que como el conjunto de los ciudadanos nos habíamos dotado de un sistema que nos daba una enorme seguridad y ciertamente hoy es un sistema que nos preocupa enormemente. Y aquí estamos obligados el conjunto de los políticos, de los responsables y de quienes nos dedicamos a la política representativa a trabajar para superarlo. Que la preocupación es real de lo que puede ocurrir con las pensiones. Del conjunto de la ciudadanía, pero no la mía, sino la de todos. ¿Qué piensan ustedes hacer con las pensiones de los jubilados, de las viudas, en mi caso, porque andamos ahí un poquito justitos? Hola, Usue, te tengo que preguntar si te vas a preocupar un poco de los jubilados y si vas a tener firmeza cuando se haga una propuesta o una petición, pues que te muestres firme y nos apoyes. Nada más, soy pamplonica y estoy jubilado hace unos años. Firme lo ha sido este gobierno. Yo quiero recordar que en este momento somos el único gobierno que tiene una serie de prestaciones complementarias a las pensiones mínimas con un esfuerzo muy importante. Este año serán cerca de 9 millones de euros de complemento. La Comunidad Autónoma Vasca sí tiene también algún tipo de complemento, pero no es exactamente el mismo sistema que el nuestro. Quiero recordar, por cierto, que es un complemento que establece primero mirando a las mínimas y luego un compromiso de subida que se establecen 2 parámetros que son ambiciosos. Uno, o bien la subida del IPC, o en el caso de que los sueldos, la media de los sueldos, se incrementen por encima del IPC en Navarra el año anterior, esa sería la cifra. De tal manera que si se produce una subida, que la economía empiece a impregnar a los sueldos, otra cuestión tan importante, las mujeres, los hombres pensionistas puedan disfrutarlo también. ¿Es suficiente? ¿Estoy satisfecha? No, hay que seguir trabajando con la firmeza que se me pedía y que desde luego el Gobierno y la Vicepresidencia de Derechos Sociales han mantenido desde el primer día, y con presupuesto que sale del esfuerzo del conjunto de los ciudadanos. Usted dijo que Navarra podría intentar gestionar. Pidió de alguna manera la transferencia para Navarra de las pensiones. Pero ¿hay dinero? ¿Hizo las cuentas? ¿Le salen las cuentas? No, vamos a ver. Claramente la transferencia es perfectamente recogible en la LORAFNA. Esto lo primero, o sea, no dije algo que no haya estado previsto. Me voy a la cantidad, es decir, si Navarra tiene capacidad y músculo para asumir el pago de las pensiones. En estos momentos, todas y cada una de las comunidades autónomas tenemos que llevar a cabo todo tipo de cuentas. Quiero recordar que se trataría también de la gestión de los fondos de la Seguridad Social. Lógicamente, hablamos de ello. Y tenemos que ser capaces de acometer esta cuestión, porque, repito, aquel sistema del que nos dotamos en estos momentos nos está generando datos de inseguridad. Y ese fue mi llamamiento. En el caso de que esto siga siendo gestionado así, tenemos que hacer el esfuerzo para trabajar y empezar a pensar incluso en esa posibilidad, claro que sí. Pasan 2 minutos de las 10 de la noche, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en directo en Navarra Televisión esta noche
con una programación especial, con el programa La Presidenta Responde, Uxue Barcos respondiendo a nuestras preguntas y a las de los espectadores. Vamos a abrir capítulo de empleo, Presidenta, si le parece, que es otra pata importante en la función que a usted le toca desarrollar. Y vamos además con una pregunta por parte de la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, María Chivite. Hola, Presidenta. Bueno, estamos asistiendo a una precarización del empleo con menores salarios, más siniestralidad, mayor brecha salarial, más temporalidad. Está siendo la principal preocupación de los ciudadanos. No veo que para su gobierno sea la prioridad. De hecho, ni siquiera se ha reunido con los sindicatos y la patronal para acordar un plan de empleo que acorte estos problemas. Por lo tanto, ¿será esta una de las prioridades del gobierno? ¿Finalizará la legislatura con un plan de empleo acordado por patronal, sindicatos y gobierno de Navarra? Bueno, en primer lugar, que no exista un plan de empleo en estos momentos acordado, digamos, de facto, en fin, de una manera formal, institucional, con los integrantes del Consejo de Diálogo Social, no quiere decir que no existan iniciativas, y además iniciativas bien importantes en estos momentos, en el seno, además, de un departamento que es vicepresidencia en mi gobierno. Fíjese si nos importa y si nos preocupa. Quiero decir también que, bueno, los datos que está teniendo en estos momentos Navarra, y siendo siempre preocupantes, porque mientras quede personas en paro, esta será siempre un motivo de preocupación. Pero es cierto que tanto las afiliaciones a la Seguridad Social como los datos de desempleo o los datos del empleo van creciendo de una manera importante en Navarra. ¿Cuál es nuestra preocupación esencial? Evidentemente, en estos momentos, tanto la superación de la temporalidad como la cuestión salarial. Y la cuestión salarial nos preocupa profundamente porque estamos viendo cómo la economía empieza a tener algunos signos de vitalidad, algunos signos, bueno, más o menos tibios en algunos casos, pero de vitalidad, y sin embargo no así en el capítulo salarial, y eso es lo que finalmente va a dar riqueza a nuestra sociedad. El plan de empleo, pues repito, el no tenerlo en estos momentos acordado, o vamos, quiero decir, institucionalmente, bueno, pues rubricado en el seno del Consejo de Diálogo Social, no quiere decir que no hayamos acordado con las formaciones que se ha aludido en estos momentos y en contacto con otras formaciones también, tanto empresariales como sindicales, no se haya trabajado en políticas activas de empleo de manera muy solvente y muy seria, seguramente a diferencia de lo que ha ocurrido en otras legislaturas. ¿Ha acudido alguna vez al Consejo de Diálogo Social? No, no lo he hecho. No, porque no se ha reunido sino con los vicepresidentes, es decir, trabajo hay en el seno del Consejo de Diálogo Social, porque quiero recordar que frente a la ley del año 2014, que establecía, bueno, primero, pues unos emolumentos que no podíamos compartir de ninguna manera, y en segundo lugar, el que no permitía la presencia de otras centrales sindicales con representación importante en el seno del mismo, estas dos circunstancias se han superado. Por lo tanto, entendemos que es un ente, y así, en fin, lo hemos dejado bien claro, con el que trabajar, y lo están haciendo los dos vicepresidentes, vicepresidente de Desarrollo Económico y vicepresidente de Derechos Sociales y Empleo, trabajando en el seno del diálogo social, que no solo, también el Servicio Navarro de Empleo, también en otros organismos y en otros entes, en torno a esta cuestión que nos parece no prioritaria, uno de los ejes de trabajo, de los retos que tiene esta sociedad y desde luego uno de los ejes del trabajo de este gobierno. ¿Pero va a salir adelante el plan de empleo? Repito que el plan de empleo ya está siendo trabajado a falta de esa rúbrica institucional, pero que el plan de empleo y evidentemente sus armas más básicas están ya siendo trabajadas. Es decir, no es que estén ya acordadas, es que están siendo puestas en marcha. Vamos a escuchar más preguntas de ciudadanos precisamente hablando de empleo. Señora Presidenta, yo la pregunta que le haría es ¿qué plan tiene el Gobierno para completar las plantillas de la Administración en los puestos que son de funcionario o de empleo fijo? Básicamente los servicios esenciales, sanidad, educación, seguridad y protección civil. Buenas, mi pregunta es si tienen intención de convocar oposiciones de sanidad, bueno, concretamente de enfermería, con unas plazas razonables a las aspirantes que nos presentamos a dicho examen. Bueno, Uxue, yo estudio enfermería, soy navarra y me inquieta un poco saber cómo será el futuro de las enfermeras y las futuras oposiciones y demás.
Sí, este es uno de los, yo diría, problemas esenciales que tenemos ahora en el ámbito de la función pública y además han dicho bien en elementos tan esenciales como el de la sanidad, como la educación pública y luego administración núcleo, donde efectivamente está nuestra seguridad, la atención, en fin, tantas y tantas cosas que afectan al día a día de los ciudadanos, de la ciudadanía en Navarra. Quiero recordar que este gobierno ha hecho un esfuerzo importante en materia de ofertas públicas de empleo. ¿El que hubiéramos querido? No, porque quiero recordar también que es la legislación básica la que nos impone cuántos puestos podemos sacar adelante. Es verdad también que este gobierno, y con este gobierno, la función pública en Navarra, se ha elevado sus cotas de interinidad, claro, porque hemos contratado muchos de aquellos puestos que dejaron de serlo durante tanto y tanto tiempo, demasiado, y quizá nunca se debía haber llegado ahí, y lo decimos con convicción y lo decimos además a sabiendas de que todos esos aspectos que se han señalado son absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad moderna, de una sociedad que quiere trabajar con retos importantes o hacer frente a retos importantes también en el servicio a la ciudadanía desde la función pública, pero repito, ni este gobierno puede, ya quisiéramos, puede poner encima de la mesa todas las plazas que en estos momentos nos permitiría superar la interinidad y estamos dispuestos además a defender que a pesar de la interinidad preferimos seguir contratando. Vamos a volver a asomarnos a las redes sociales. Vera Villafranca, adelante de nuevo. Bueno, pues comentaros que entre los tuiteros que siguen esta entrevista, muchos anhelaban que se comenzaran a tratar temas pues como el empleo, como la educación, como la sanidad, estaban ya demandando, dicen, entremos a los temas de la vida real y sobre empleo, por ejemplo, nos llega una pregunta, en este caso desde Navarra, se llama la cuenta, ¿tiene en mente anular ayudas a desempleados que rechacen trabajos varios y formados en el Servicio Navarro de Empleo para tal? Es decir, si el Gobierno pretende en ese sentido pues, tomar pasos para que cuando hay un trabajo se niega a participar, pues se siga cortando el grifo de las ayudas de alguna manera. Es que ya lo estamos haciendo. Lógicamente, todas aquellas ayudas que tienen que ver con una prestación que atiende a la falta de empleo de una persona y a unas necesidades bien de tipo familiar o estrictamente personal, lógicamente tiene un seguimiento desde el Servicio Navarro de Empleo. Y un seguimiento desde el Servicio Navarro de Empleo que tiene también un seguimiento y además con todos los medios, también policiales, allá donde se detecta y se detecta que se ha rechazado un puesto de trabajo de una manera reiterada o no se ha acudido a formalizar efectivamente cuestiones de estos. Es que debe ser así. Yo creo que una sociedad seria es una sociedad que ofrece prestaciones a quien lo necesita, pero que lógicamente le exige el compromiso de mantenerlo. Sí es verdad que hay una zona donde bueno, hemos recibido, y además estamos muy pendientes, que sobre todo en el trabajo en el campo. Hay que recordar también que en muchos casos tampoco se conoce que un trabajo de temporero muy puntual, porque es muy específico, muchas veces es compatible con la ayuda. Y en esa formación de las personas que están tramitando estas cuestiones y de los propios perceptores estamos trabajando. Pero repito, el fraude no solo debiera perseguirse, es que se persigue y se castiga cuando se detecta, que en alguna ocasión se detecta. Vamos a hablar de política lingüística, Presidenta. ¿Hay o no hay discriminación en la política lingüística del Gobierno de Navarra con el euskera? Yo sostengo que no. Desde luego no hay vocación de discriminación, ninguna, de ninguna manera. En segundo lugar, las políticas no han sido de una dimensión tal que pudiera llevar a ello. Y en tercer lugar, no conozco casos de discriminación más allá de los que puedan darse en un sentido u otro, es decir, con el euskera. Mire, hoy mismo leía la carta de una persona, y además dirigida a mí, en un medio de comunicación, un periódico en Navarra. Y claro, primero, curiosamente me la dirigía a mí, decía yo sí he sido discriminada por no saber euskera, era en concreto una pediatra, se refería a la legislación de 2005. Poco o nada tienen que ver las políticas de este gobierno con la situación que esta persona relataba. Pero en segundo lugar, claro, quien no cumple el requisito de hablar euskera, en este caso para ser pediatra en Alsasua, es decir, un requisito que le permite a ese pediatra, que no está por encima de los contenidos médicos exigibles, cuidado, porque eso es una auténtica salvajada, de ninguna manera, es pediatra, y luego tiene un segundo requisito, para esa plaza en concreto, que es saber euskera, porque así puede atender al 100% de la población, a los vascoparlantes y a los castellanoparlantes, en zonas muy concretas. Eso no es una discriminación. Es discriminación exigir el título de médico y además
la especialidad de pediatría para una plaza de pediatra? Es que eso es lo que estamos diciendo y no tiene sentido. Usted dice que no lo ve de esa manera, pero unos dicen que 8.000, otros dicen que 15.000, otros dicen que 30.000 personas salieron a la calle hace unos días para rechazar la política lingüística del gobierno. Sí. ¿A usted qué le parece? Primero, yo siempre tengo un ¿Les va a escuchar? No, les escucho y además les escuché ese día. Escuché cosas que yo comparto absolutamente. Cuando alguien siente agredido a sus derechos o piensa que se le está imponiendo algo, hay que atender a esa persona y hay que escuchar. Pero a mí me gustaría que ese escuchar sea bidireccional, que se escuche también las explicaciones del gobierno, que se lea efectivamente los datos que se están dando, porque entre muchas de esas personas que salieron, y tampoco voy a valorar yo las cifras, pero entre muchas de las personas que salieron a esa manifestación, hubo también algunos, y algunos de quienes llamaban a esa manifestación, hubo datos absolutamente equivocos, y yo creo que además buscando el equívoco en el conjunto de la sociedad. Yo creo que en esta materia hay primero un miedo muy razonable, y es que efectivamente en un momento en el que falla tanto el empleo, pues cualquier tipo de situación de una mayor exigencia en determinadas plazas pueda provocar, como digo, ese miedo. Pero luego lo que ha habido también, repito, es mucha vocación de equívoco para asustar a la ciudadanía. Vamos a escuchar una pregunta más de la calle, precisamente hablando de esto. Hola, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar una cosa referente al euskera. Me parece perfecto que se potencie porque es cultura general, es cultura del pueblo, pero ¿hasta qué punto tiene que ser algo imprescindible, entre comillas, para cualquier oposición? Es que no es imprescindible para cualquier oposición. Es un requisito para aquellos puestos que necesitan del euskera para prestar un servicio a la ciudadanía, tal cual la ciudadanía o lo necesita o lo ofrece. O lo pide, perdón. Entonces, no es imprescindible para entrar en la administración, y la prueba es que en la última OPE que hemos visto, tanto en educación y las que veremos posteriormente, no estamos hablando de puestos en la función pública en los que el requisito de euskera es preeminente en todos, de ninguna de las maneras. Lo es decir, cuando alguien quiere ser profesor o alguien aspira a ser profesor de infantil, de primaria, de secundaria, en el modelo D, necesariamente ha de tener el requisito de saber euskera, y quien lo quiere ser en el PAI necesariamente ha de tener el requisito de hablar inglés, y quien quiere ser profesor de secundaria de lengua extranjera, francés-alemán, tiene el requisito de francés-alemán. Me está pidiendo paso nuestra compañera Vera Villafranca porque hay muchas opiniones a este respecto. Pues sí, la verdad es que el tema del euskera y ese decreto del euskera en la administración ha generado muchos tuits, muchos con opiniones. Algunos entienden de una manera ese decreto, algunos lo entienden de otra. Vamos a leer solo algunos de los tuits. Empezamos, por ejemplo, por Miquel Larriqueta, que comenta: señora presidenta, con el euskera se han dado avances, pero a mi parecer todavía insuficientes. ¿Para cuándo una Navarra donde el euskera sea cooficial en todo el territorio? Otras personas se refieren a la localización o a la colocación, mejor dicho, del bilingüismo en las señales. Por ejemplo, la propia cuenta de Twitter del Gobierno de Navarra dicen: ¿por qué primero en euskera y después en castellano? Y una funcionaria, Teresa Mena, comenta, una autónoma, dice: trabajo 12 horas, quiero trabajar en la Administración de Navarra. ¿Cuándo voy a tener tiempo para estudiar euskera? Son muchos los tuits que han llegado a este respecto. Es decir, que la pedagogía en este sentido parece que sigue siendo muy necesaria. Por descontado, yo diría además que en esto la política tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que lo hemos visto a lo largo de esta legislatura. Que es el gobierno que más ha comparecido, con mucha diferencia, en las sesiones de control y en comparecencias. Yo, cuando hago un vistazo rápido de lo que la oposición, salvo el Partido Socialista, pero cuando hago un listado rápido de lo que UPN o el Partido Popular de Navarra ha requerido de la presidenta del Gobierno de Navarra, ha sido bandera y euskera como elemento y como signo de confrontación, cuestión que me molesta profundamente. Y hace falta, estoy de acuerdo absolutamente, un enorme grado de pedagogía y sobre todo de serenar y de bajar. Pero en cualquier caso, el caso de esta persona autónoma, claro, yo no sé a qué puesto quiere acceder, ni si el puesto al que quiere acceder, pretende acceder en una oposición, evidentemente le exige como
requisito imprescindible el euskera y solo puede acceder a ese puesto, porque me cuesta entender que no existan otras plazas en castellano para ese puesto que esta persona quiere, si es que es así. Evidentemente, una persona que trabaja, bueno, todas las horas que trabajan, y es verdad, los autónomos y tantas otras personas, pero en este caso los autónomos, pues supongo que el esfuerzo que tiene que hacer para una oposición, no ya el euskera, para una oposición ya es duro, pero hay plazas. ¿Para cuándo la oficialidad en el conjunto del territorio foral? Aquí las opiniones están divididas, pero una cosa bien clara, en estos momentos no hay una mayoría parlamentaria, y esto es vital en democracia, no hay una mayoría parlamentaria que apueste por la oficialidad. Por lo tanto, y efectivamente en Navarra tenemos unas opiniones y otras, todas además muy encendidas, de quienes opinan que este gobierno ha hecho demasiado y quienes opinan que ha hecho demasiado poco. Nosotros creemos que estamos dando pasos que nos permitirán asentar con tranquilidad y sobre todo con bueno, hermanamiento este tipo de medidas. Tenemos preocupada a la patronal, tenemos preocupados a los sindicatos mayoritarios. Sí que quiero aprovechar esta entrevista para preguntarle una cuestión muy concreta sobre el dictamen del proyecto de ley foral de contratos públicos de Navarra. ¿Es verdad que las empresas subcontratadas por las administraciones locales cuyo contrato exija un servicio de atención público deberá elaborar un plan de euskera para que los trabajadores que ocupen esos puestos se formen en el conocimiento? Sí, pero fíjese, está enfadada la patronal con respecto a esta cuestión que usted me pone con unos datos que son absolutamente inciertos. No sé si por una casualidad, porque además lo hemos contrastado y lo hemos hablado con la patronal, por eso me alegra mucho la pregunta, con datos que son absolutamente inciertos. Sí, es cierto que cuando, y además fue una enmienda que se metió en el Parlamento, es cierto que cuando esa empresa va a acudir a ser adjudicataria, en el caso de que lo sea, un contrato de servicios, ha de presentar un plan de euskera. ¿Qué quiere decir un plan de euskera? Que tiene que acreditar que aquellos que ya han de prestar el servicio y lo hayan de prestar en euskera, que no son todos los servicios, sino aquellos, voy a poner un ejemplo, no lo sé, si lo que se ha de contratar es, se me ocurre, un servicio de traductores para poder llevar a cabo traducción de determinadas cuestiones para el Boletín Oficial de Navarra, por ejemplo, o para papeles, pues lógicamente habrán de acreditar. ¿Qué es un plan? Un plan en ese sentido es algo en fin, el laxo. Un plan es la acreditación de que van a poder trabajar para el servicio que dicen trabajar. Esa es la cuestión. Es verdad que la patronal, con respecto a este asunto y al hilo y al calor de la manifestación del pasado día 2, sacó a la luz unos números que contenían varias, a mi modo de ver, errores, pero desde luego varias ausencias que distorsionaban completamente la realidad. Primero, contaron adjudicaciones de planes, ha cambiado todo, porque con este plan contaron primero adjudicaciones o pliegos, si no las adjudicaciones, previos a la aprobación de esa ley. Luego, eran de legislación anterior. Dos, dejaron de lado todos los contratos, todas las adjudicaciones que se habían hecho en obras y en obras y en otra cuestión. Tres, contaron de una manera absolutamente, no sé dónde salen los números, lo aclararemos con ellos, pero contaron de una manera absolutamente anómala los casos a los que se referían. Y cuatro, obviaron que esos asuntos a los que se referían, decían, se había exigido el euskera, que ese tipo de contratos y pliegos públicos se refería a una parte ínfima del presupuesto del Gobierno de Navarra en este tipo de adjudicaciones. Pero hasta el Partido Socialista de Navarra está recurriendo ante el Tribunal Administrativo de Navarra los perfiles lingüísticos de las plantillas que se están decretando en algunos ayuntamientos, dicen ellos, para favorecer el euskera. Mire, yo por los ayuntamientos comprenderá que no puedo hablar, yo puedo hablar por la administración foral, sé lo que estamos haciendo en la administración foral. Y yo no tengo ninguna duda de que en la administración foral, y por lo tanto también los ayuntamientos, nadie somos infalibles y habrá cosas perfectamente recurribles. Pero esto de lo que hemos hablado ahora, de ninguna manera. Se han llegado, por eso decía, yo comprendo que hay gente preocupada, porque se han retorcido datos de manera absolutamente inaceptable. Y en algún caso además de entidades, como hemos dicho, a los que yo tengo en estima por lo que entiendo debe ser su seriedad y que nunca debieran sumarse a argumentos partidarios, no porque hacen daño a sus propios intereses. Vamos a hablar de educación, volvemos al Parlamento porque es Marisa de Simón, la portavoz parlamentaria de Izquierda Esquerra, a quien nos deja la siguiente pregunta. A mí me interesa saber qué compromiso tienes tú con la educación pública, si tienes previsto el aumento presupuestario que necesita la educación pública para su desarrollo, si realmente apuestas por la potenciación de la escuela pública, del sistema público de enseñanza, y eso quiere decir
en la reversión de los recortes, en la mejora de las infraestructuras y en el aumento de la oferta pública. Si esto se va a reflejar en los presupuestos de 2019 y si esa es tu intención. Ya no solo mi intención, creo que es una intención compartida además con la formación política de la señora de Simón, y no solo eso, es que es el trabajo que este gobierno ha hecho en estos 3 años, por cierto, con enormes dificultades, en reversión, por supuesto, de recortes, no de todos, es cierto, y seguimos avanzando en la búsqueda de ese pacto educativo, a dos bandas, es decir, en la búsqueda del pacto educativo con los sindicatos y en la búsqueda, lógicamente, también del sistema de financiación. Estamos hablando de inyecciones económicas importantes. Se ha visto también en la reversión de determinadas ratios en esta legislatura y se ha visto en la ambición con la que hemos acometido infraestructuras muy importantes educativas, en materia educativa. Por lo tanto, la vocación es clara, hemos de buscar la suficiencia financiera, no podemos prometer lo que Navarra no pueda pagar. Evidentemente, educación, sanidad y servicios sociales deben ser nuestra prioridad en esa materia, sin ninguna duda, y creo, repito, que estos 3 años han dejado bien clara que no es que tengamos intención de comprometernos, que lo hacemos. La educación da también para otra entrevista únicamente hablando de educación, pero la actualidad también nos lleva a hablar de las horas de religión que se imparten actualmente, y hay una pregunta en la calle al respecto. Usue. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Geroa Abay no se abstiene sobre esto de la religión, de rebajar las horas de la religión? Vamos a ver, yo creo que aquí hay 2 debates bien diferentes. El primero sobre el de la laicidad de la escuela, que yo no solo comparto, sino que hago mío y que además he defendido políticamente en programas que hemos llevado y en iniciativas cuando me ha tocado estar en la oposición o cuando me ha tocado estar en el gobierno. Entonces, este es uno de los debates. Y el otro debate es el siguiente, es un acuerdo, no acuerdo programático al que llegan los 4 partidos del cuatripartito, pues en el tiempo de descuento de un acuerdo de presupuestos para 2017, en diciembre de 2016, donde se plantea, entre otras cosas, se plantea una medida que es: trasládese al gobierno que estudie la posibilidad de que al calor de la LOMCE, donde la religión es materia de escuela, trasládese al gobierno que estudie si al calor de esta legislación rebaje de 2 a 1 hora. Y el gobierno ha cumplido esa primera parte del acuerdo, que es estudiar. ¿Qué es lo que al final concluimos en el gobierno? Primero, que de ninguna manera vamos al debate real, que es el de la laicidad de la escuela. La escuela no es más laica por tener 1 hora de religión que 2. Segunda cuestión, que en el derecho que en estos momentos asiste a padres y madres de elegir religión en la escuela, un 50% de las matriculaciones de este año eligen religión. 3, que no existe sobre la mesa en estos momentos ni un solo argumento pedagógico que diga que es mejor 1 hora que 2, 2 horas que 1 o 3, que es lo que permite la LOMCE. Por lo tanto, entendamos que es mucho mejor, no genera ningún tipo de fricción entre las partes en estos momentos, tal cual están las cosas. Y 4, tenemos además también una serie de trabajadores y trabajadoras, que son los profesores de religión, que son profesores y profesoras del departamento, cuya situación también hay que analizar, y por eso el gobierno traslada al cuatripartito que no es ni mucho menos el momento, ni desde luego acomete, Esto, usted comprenderá, no comparezco aquí en calidad de portavoz de Geroa Abay, sino en calidad de presidenta del Gobierno de Navarra, que es lo que hemos trasladado al cuatripartito, y yo creo, francamente, que entiendo que veremos una mayoría que en esto acompañe al Gobierno. Me gustaría verlo. Vamos a hablar, hemos pasado las 10:30 de la noche, estaba pactada la entrevista hasta esta hora. Si me permite unos minutos más. Faltaría más. Hay unos cuantos asuntos que nos gustaría abordar con usted esta noche, como son los peajes. Fomento ha anunciado recientemente que va a quitar algunos peajes de las autopistas cuando acaben la concesión, como es la AP1, la que une Miranda de Ebro con Burgos. ¿Qué va a pasar con la AP15? Bueno, usted sabe que la AP15 primero fue el propio Gobierno de España quien vendió su mitad, por decirlo de alguna manera. La AP15 es propiedad de 2 partes. En su día lo era una mitad del Gobierno de Navarra, la otra mitad del Gobierno de España. Usted sabe que esa mitad del Gobierno de España fue vendida a una empresa privada y en estos momentos es compartida por ambas 2 partes. Luego, difícilmente vamos a poder tomar una decisión unilateral, es decir, el Gobierno de Navarra siempre, mientras dure la concesión, porque quiero recordar que la medida anunciada por el Gobierno de España habla de terminar
culminar la concesión. Entonces, siempre que la concesión siga en vigor, y de momento está, yo creo que fue la última firma, la llevó a cabo el gobierno de Miguel Sanz, pero no me atrevería tampoco a afirmarlo. Como digo, siempre estamos obligados a mantener el compromiso, quiero decir, que en este caso la sociedad tiene con esa concesionaria por decisión, repito, del gobierno de España. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues de momento, como lo estoy señalando, esperar, tal cual señalaba el gobierno de España, a que termine esa concesión, y a partir de ahí lo analizaremos, lógicamente. Antes, repito, es difícil. Ustedes no lo plantean. Repito que es que en estos momentos no es posible. Primero, si la concesión terminara, creo que es 2029, una cosa así. A eso me estoy refiriendo. Que se puede tomar la decisión de decir, bueno, ¿esto cuánto cuesta? ¿40 millones de euros? Pues lo pagamos. Que estamos hablando todavía de 11 años. Pues fíjese, yo creo que en estos momentos puede ser una medida bien interesante el que trabajemos para ir, bueno, soltando lastre de multitud de infraestructuras, pero en estos momentos yo no puedo decir que dentro de 11 años las arcas forales serán capaces de asumir ese costo o no. Me parecería una irresponsabilidad. Nos quedan 3 portavoces parlamentarios que no los puedo dejar en el tintero, así que vamos a escucharles. Eso lo comprendo, si no, el primero de ellos es el portavoz de Euskal Herria Bildu. Gabón, a nosotros y a nosotros nos gustaría conocer si tiene intención el Gobierno en las próximas semanas de remitir algún proyecto de ley al Parlamento para un proyecto de ley de inversiones extraordinario para hacer en alguna medida el reparto de aquellos 250 millones totales de superávit que tuvimos en el año 2017, y si una parte de esa será destinada a financiar inversiones en los ayuntamientos y otras para el conjunto de los departamentos. Quisiéramos conocer si hay intención por parte del Gobierno de remitir este proyecto de ley. Pues se sonríe el señor Araiz y me sonreiría yo también muy a gusto si pudiera decirle desde ya sí, lo vamos a llevar muy próximamente. ¿Qué problema tenemos aquí? Un problema de interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y ese es el motivo por el que le trasladé, y fue el primer mensaje que le trasladé al presidente Sánchez, primero porque además no es una cuestión que exclusivamente le interese a Navarra, creo que nos interesa a bastantes comunidades en el conjunto del Estado español. Como digo, es el primer mensaje que le trasladé, el que tengamos una interpretación seria, rigurosa de lo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impone al conjunto de las comunidades autónomas, pero que permita el que aquellas comunidades que hemos terminado 2017 con superávit podamos tener unas inversiones importantes, porque además beneficiarán al conjunto de la ciudadanía en materia de inversiones financieramente sostenibles. Es decir, cumpliendo con lo que en estos momentos está trabajando en términos de ajustar la economía a los retos que tenemos, pero lógicamente permitiendo a las instituciones, en este caso a las comunidades, el que podamos hacerlo. Así que me encantará poder sonreírme muy próximamente si se produce esto que le estoy señalando, que tiene que ver, como digo, con un compromiso del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar al portavoz de Podemos hasta ahora, Orain Bai, Carlos Couso. La pregunta es cuáles son las enormes dificultades que puede estar encontrando este gobierno a la hora de entenderse con los representantes legales de las trabajadoras y los trabajadores de la función pública y también de las representantes legales de las empresas integradas en la CEPEN, por cuanto que está habiendo bastantes problemas para convocar las mesas y llegar a ese convenio de la CEPEN único que tendríamos que tener. Bueno, es una posición política la que marca el señor Couso con respecto a un convenio único en torno a la CEPEN, que lógicamente tiene otras visiones en el seno del Parlamento y también en el seno del cuatripartito, y eso es lo que hay que analizar con enorme seriedad, solvencia y con rigor. La otra cuestión, ¿cuáles son las dificultades para convocar las mesas? Hombre, hay dificultades en algunos casos. Ha habido desde el primer momento en que este gobierno llegó al Palacio de Navarra una vocación y una disposición absolutamente convencida para sentarnos con cuantos representantes de la función pública pudiéramos. En algunos casos, y porque pues los problemas que había que resolver ha sido más fácil llegar a acuerdos, y en otros todavía estamos resolviéndolos, claro que sí, y la función pública y sus representantes lo hacen con una enorme firmeza, y yo lo alabo, y no siempre lo comparto, pero yo lo alabo. Y el gobierno tiene que atender a dos cuestiones también esenciales. Por supuesto, la primera de ellas, a que la función pública tiene que ser reconocida es una superación de lo que los meses de recortes o los años de recortes han sido. Pero nosotros estamos obligados también a trabajar con dos vectores que imponen nuestro escenario de juego, que es
la suficiencia financiera y la seguridad jurídica. Y por lo tanto, en ese campo de juego no siempre es posible llegar a un acuerdo. La vocación, por supuesto, ha de ser, por parte al menos de esta parte de la mesa, infinita. 3 temas nos quedan para terminar la entrevista. ¿Cómo lleva a que la oposición le haya pedido la dimisión de hasta 3 consejeros? Pues creo que esto entra en el terreno de la, digamos, un clásico parlamentario, ¿no? Allá donde la oposición estima, con mayor o menor razón, porque no siempre es con razón, pero allá donde la oposición estima que tiene motivos para solicitar esa dimisión, lo hace. ¿Tenía razón cuando pidieron la dimisión del vicepresidente La Parra? Porque no les convencieron las explicaciones que dio sobre el proceso de licitación del centro de día juvenil, en el que apareció el nombre de una asociación y que el concurso quedó desierto. No lo puedo compartir, porque yo creo que las explicaciones del vicepresidente La Parra fueron exhaustivas. Fue un juicio de intenciones el que se hizo. Es que podía haber ocurrido esto, oiga, es que esto no ha ocurrido de ninguna manera. Por lo tanto, información exhaustiva, no convenció. Bueno, mire usted, luego hemos conocido, en fin, pues otra serie de casos que yo creo que sí explican muy bien dónde podía haber habido materia, pero no es este el caso, ni muchísimo menos con este gobierno, y, en fin, la oposición es muy libre. No lo puedo compartir de ninguna manera. Vamos a hablar de las agresiones de Alsasua. ¿Qué sería para usted una condena justa en este caso? Una condena proporcionada. Una condena proporcionada a lo que hemos entendido y hemos escuchado a juristas, en fin, nada sospechosos de compartir con un entorno concreto político. ¿Pero qué es una condena proporcionada? Una condena proporcionada es una condena que se atiene a otro tipo de delito. Primero, que no está juzgada en un tribunal especial, tal y como reclamó la propia audiencia de Pamplona, y entiendo que estamos hablando de un caso que tiene más que ver con un juicio de faltas y con un juicio o con una acusación, bueno, pues por agresión a un agente de la autoridad, y un juicio de faltas, como estamos viendo, por cierto, en decenas y decenas y decenas de casos a lo largo de la geografía del Estado. Entonces, eso yo creo que se entendería como una condena proporcionada. Yo creo que aquí, y de manera muy acertada, padres y madres de las personas que están en estos momentos encarceladas, una y otra vez han repetido que no se está pidiendo de ninguna manera... ahora va a salir, pero que no se está pidiendo de ninguna manera el que no haya castigo, el que no haya, en fin, lo que se está pidiendo es proporcionalidad, y en ese sentido una justicia proporcional. Vamos a escuchar a Koldo Martínez, que es el portavoz parlamentario de Geroa Bai, y no sé si nos va a sorprender. Usue, jakin nahi dut, zein den legealdi hau bukatzen denean, arroen sentiaraziko zaituen hartutako neurria. Pues todas aquellas medidas que han llevado a hacer de esta una sociedad más cohesionada, lo decía antes, en términos de convivencia, en términos de cultura, en términos de relación, pero también en términos de bienestar social, también en términos de atención a las personas en sus necesidades más básicas. En fin, yo creo que es un compendio, es un conjunto, y que tiene una mirada, como decía, en una sociedad estructurada, orgullosa de serlo, y que mira el futuro con ilusión, con ilusión. Pues con esta pregunta terminamos, pero nos vamos a asomar también a las redes sociales para ver cómo ha transcurrido esta entrevista y si hay, Vera Villafranca, alguna pregunta más. Bueno, hay cientos y cientos de preguntas, solamente 250 tweets se han registrado hoy en las últimas horas. Preguntan sobre la situación de los interinos, sobre el Departamento de Paz y Convivencia, sobre el área que se va a trabajar en tema de islamismo, sobre si el nuevo gobierno en el Estado va a cambiar el escenario para reivindicar las competencias pendientes, cuáles son los retos que tiene todavía la presidenta, si va a mantener a todos los consejeros de su gobierno, mucho más, pero si al menos nos responde esta última, presidenta, tendrá que echar un vistazo, ya que ha vuelto usted a Twitter, para poder responder a todo. La verdad que va a ser largo, va a ser largo el tener que responder a todo ello. Yo creo que hay materia para otra entrevista, estaré encantada. ¿Va a continuar con todos los miembros del Consejo de Gobierno? Con todos los miembros, en estos momentos, por descontado. No tenía ninguna intención de, no sé si alguien ha oído, pero no, de momento. Y si, en fin, consejeros y consejeras quieren seguir en esta recta final de legislatura, por supuesto. ¿Por qué volvió a Twitter?
Porque en esta misma entrevista, la última entrevista, nos contó que lo había dejado por si acaso vamos a ver. Dejaba alguna opinión desacertada. A mí, sí, no, y yo creo además que las redes sociales en estos momentos y quienes tenemos... lo gestionaba usted? Que no sé si ahora es el caso. Lo hacemos de una manera compartida. Pues había dos cuestiones. La primera, efectivamente, que bueno, pues uno entra con una cierta alegría, ¿no?, a Twitter, y además con un cierto y bueno, con una responsabilidad institucional, pues me preocupaba el no estar. ¿Por qué? Pues cuando me he sentido más cómoda también en esa responsabilidad institucional, cuando bueno, he buscado también ayuda para compartirlo conmigo, y algunos que hago yo y otros que no, pero en cualquier caso la verdad es que disfruto mucho con las redes sociales. He vuelto un poco y espero no meter la pata. Vera Villafranca, esperemos no haber metido la pata mucho. Bueno, ya sabes que esto de las redes sociales, cada uno hace justicia a su manera. El debate es para lo que es y las opiniones son de todos. Presidenta, muchísimas gracias por haber participado también y respondido a las preguntas de nuestros seguidores a través de Twitter, que han sido muchos, y seguimos esperando verla activa en esa red social. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Gracias, Vera, gracias también a todo el equipo de informativos, al equipo técnico de Navarra Televisión, y gracias, Uxue Barcos, presidenta del Gobierno de Navarra, por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Gracias. Gracias a todos.